Constantino el Grande, cuyo nombre completo era Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino, nació en la ciudad de Naissus, en la actual Serbia, alrededor del año 272. Su padre, Constancio Cloro, era un alto oficial del ejército romano que llegaría a ser emperador, mientras que su madre, Helena, era una mujer de origen humilde pero de fuerte fe cristiana. La infancia de Constantino transcurrió en la corte imperial de Diocleciano en Nicomedia, donde recibió una esmerada educación y se familiarizó con los entresijos del poder. Fue testigo de las intrigas palaciegas y de la brutal persecución a los cristianos ordenada por Diocleciano, un hecho que marcaría profundamente su vida. Desde joven, Constantino demostró tener un carácter fuerte y una ambición sin límites, observando atentamente los movimientos de los poderosos Antonia. Aprendió el arte de la guerra y la diplomacia en uno de los centros de poder más importantes de la época. La atmósfera de la corte, cargada de sospechas y traiciones, forjó en él un instinto de supervivencia y una astucia política excepcionales. A la muerte de su padre en el año 306, las legiones de Britania aclamaron a Constantino como nuevo emperador, un nombramiento que no fue reconocido por Galerio, el emperador de Oriente. Este acto de rebeldía desencadenó una serie de conflictos que sacudirían los cimientos del imperio. Se iniciaba así un complejo período de guerras civiles conocido como la Tetrarquía, un sistema de gobierno de 4 emperadores que se disputaban el control del vasto imperio romano. Constantino, con un ejército leal y una audacia sin igual, se lanzó a la conquista del poder. No dudó en forjar alianzas temporales y en traicionar a sus rivales cuando lo consideró necesario. Su genio militar se puso de manifiesto en numerosas batallas, donde su capacidad para tomar decisiones rápidas y arriesgadas le granjeó la admiración de sus soldados. Su primera gran victoria tuvo lugar en el puente Milvio, a las afueras de Roma, en el año 312. Este enfrentamiento contra Magencio, otro de los pretendientes al trono, se convertiría en un momento decisivo de su vida. La noche anterior a la batalla, según la leyenda, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz en el cielo junto a las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. ¿Fue un milagro divino o una hábil maniobra propagandística? La respuesta se pierde en las brumas de la historia. Convencido de que el Dios de los cristianos le había otorgado su favor, ordenó a sus soldados que pintaran el crismón, un símbolo cristiano, en sus escudos. Esta decisión, aparentemente impulsiva, tuvo un efecto psicológico devastador en el ejército enemigo. La victoria fue aplastante y Constantino entró triunfalmente en Roma, convirtiéndose en el único emperador de Occidente. La ciudad eterna lo recibió como un libertador, aclamado por una multitud que anhelaba la paz y la estabilidad. Un año más tarde, en el 313, Constantino se reunió en Milán con Licinio, el emperador de Oriente, y juntos promulgaron el Edicto de Milán. Este histórico decreto garantizaba la libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio, poniendo fin a más de 2 siglos de persecuciones contra los cristianos. El edicto no convertía al cristianismo en la religión oficial del Estado, pero le otorgaba un estatus de igualdad con las demás religiones paganas. Fue un paso de gigante hacia la cristianización del Imperio Romano. A partir de ese momento, los cristianos pudieron practicar su fe abiertamente, construir iglesias y ocupar cargos públicos sin temor a represalias. La relación entre Constantino y Licinio no tardó en deteriorarse, y ambos se enfrentaron en una nueva guerra civil. Las ambiciones de ambos chocaron, y la paz se rompió en una lucha por el poder absoluto. En el año 324, Constantino derrotó definitivamente a Licinio en la batalla de Crisópolis, convirtiéndose en el único y absoluto señor de todo el imperio romano. La unidad del imperio, rota durante décadas, fue restaurada bajo su mando. Con el poder unificado, Constantino pudo dedicarse a consolidar su proyecto de un imperio cristiano punto. Una de sus mayores preocupaciones era la unidad de la Iglesia, amenazada por numerosas herejías, en especial el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Esta disputa teológica dividía a los cristianos y amenazaba con debilitar la nueva fe. Para resolver esta controversia, Constantino convocó en el año 325 el primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. En él se reunieron más de 300 obispos de todo el imperio para debatir y definir la doctrina cristiana. El concilio se celebró en el Palacio Imperial de Nicea, bajo la atenta mirada del emperador. El concilio condenó el arrianismo y proclamó el credo de Nicea, que afirmaba la consustancialidad del Padre y del Hijo, un dogma fundamental del cristianismo. Esta fórmula teológica se convertiría en la piedra angular de la ortodoxia cristiana. Constantino, aunque no era teólogo, presidió el concilio y desempeñó un papel crucial en la búsqueda de un consenso.
Su intervención fue decisiva para la unidad de la Iglesia y para el establecimiento de la ortodoxia cristiana. Utilizó su autoridad imperial para presionar a los obispos y lograr un acuerdo. Además de su labor religiosa, Constantino fue un gran reformador y constructor. Reorganizó el ejército y la administración del imperio, introduciendo nuevas leyes y políticas económicas. Fortaleció las fronteras y creó una nueva moneda de oro, el sólido, que se mantuvo estable durante siglos. Fundó una nueva capital en la antigua ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla, la ciudad de Constantino. La elección del lugar no fue casual, ya que se encontraba en un punto estratégico de gran importancia comercial y militar. La nueva capital, estratégicamente situada entre Europa y Asia, se convirtió en el centro político, económico y cultural del Imperio Romano de Oriente durante más de 1000 años. Constantino la embelleció con suntuosos palacios, iglesias y monumentos, como el hipódromo, el Foro de Constantino y la Iglesia de los Santos Apóstoles. Quería que su nueva Roma superara en esplendor a la antigua. La fundación de Constantinopla fue uno de los actos más trascendentales de su reinado, un símbolo del desplazamiento del centro de poder del imperio hacia Oriente. Este hecho tendría consecuencias duraderas en la historia de Europa y del Mediterráneo. Constantino también promovió la construcción de numerosas iglesias por todo el imperio, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Su generosidad con la Iglesia fue inmensa, donando tierras y riquezas para la construcción de templos y el sostenimiento del clero. Su madre, Santa Helena, viajó a Tierra Santa en busca de reliquias cristianas y, según la tradición, encontró la Vera Cruz. Este descubrimiento tuvo un enorme impacto en la piedad popular y convirtió a Jerusalén en un importante centro de peregrinación. El mecenazgo de Constantino y su familia fue fundamental para el desarrollo del arte y la arquitectura cristianos. Bajo su patrocinio, surgieron nuevas formas artísticas que combinaban la tradición romana con la iconografía cristiana. En sus últimos años, Constantino continuó gobernando con mano firme, asegurando las fronteras del imperio y promoviendo la prosperidad económica. Tuvo que hacer frente a las incursiones de los pueblos bárbaros y a las conspiraciones internas. A pesar de su avanzada edad, se mantuvo activo y enérgico hasta el final. Finalmente, en el año 337, sintiendo que su fin se acercaba, fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia, un obispo de tendencia arriana. Esta decisión ha generado un intenso debate entre los historiadores. ¿Por qué eligió a un obispo arriano para su bautismo? ¿Fue un gesto de reconciliación o una muestra de sus verdaderas creencias? Murió poco después, dejando un legado inmenso y complejo. Su muerte sumió al imperio en la incertidumbre, y sus hijos se disputaron el poder en una nueva guerra civil. Constantino el Grande es una de las figuras más influyentes de la historia de Occidente. Su conversión al cristianismo y su política religiosa cambiaron para siempre el curso de la historia. Puso fin a las persecuciones, sentó las bases de la Europa cristiana y fundó una nueva capital que sería el faro de la civilización durante siglos. Su impacto se puede sentir aún hoy en día. Sin embargo, su figura también es controvertida. Algunos historiadores lo ven como un devoto cristiano que actuó por convicción religiosa, mientras que otros lo consideran un político pragmático que utilizó el cristianismo para unificar y fortalecer su imperio. ¿Fue su conversión sincera o un acto de oportunismo político? Es una pregunta que sigue debatiéndose hoy en día. Lo que es innegable es que su reinado marcó el inicio de una nueva era, la del Imperio Romano Cristiano. Su legado perdura en la Iglesia, en el arte, en el derecho y en la propia idea de Europa. Constantino fue un emperador de una ambición desmedida, un estratega militar brillante y un político astuto. Un hombre que no se detenía ante nada para conseguir sus objetivos. Un hombre que, con su visión y su determinación, cambió el destino del mundo. Su historia es la de un hombre que se atrevió a soñar con un imperio unido bajo el signo de la cruz. Un sueño que, con el tiempo, se haría realidad. La figura de Constantino se alza majestuosa en la encrucijada entre el mundo antiguo y el medieval. Su reinado es un puente entre dos épocas, la pagana y la cristiana. Un emperador que, a pesar de sus contradicciones, merece el título de grande. Su nombre resuena a través de los siglos como el del emperador que hizo oficial el cristianismo. Una decisión que transformó la faz de la tierra. Y así, la historia de Constantino el Grande se convierte en una leyenda. Una leyenda de fe, poder y ambición. Una leyenda que sigue fascinando al mundo. Su vida es un testimonio de la complejidad del ser humano, capaz de lo más sublime y de lo más terrible. Un personaje histórico que nunca dejará de sorprendernos. ¡Qué hombre tan extraordinario! ¿Podría haber imaginado el alcance de sus acciones? Seguramente no. Pero su legado es innegable.
Un legado que ha marcado a fuego la historia de la humanidad. La sombra de Constantino se proyecta sobre nosotros, recordándonos que las decisiones de un solo hombre pueden cambiar el mundo. Un mundo que, gracias a él, nunca volvería a ser el mismo. ¡Viva Constantino el Grande! El emperador que unió la cruz y la corona. El arquitecto de la cristiandad. El fundador de una nueva era. Un hombre para la eternidad. Su memoria vivirá por siempre. ¿Quién puede negar su grandeza? Nadie. Su obra es imperecedera. Su nombre es sinónimo de poder y de fe. Un emperador romano. Un santo cristiano. Una leyenda inmortal. Gloria a Constantino. El elegido de Dios. El vencedor del paganismo. El padre de Europa. Un gigante de la historia. De la meridiana. Su luz sigue brillando en la oscuridad. ¿Habrá otro como él? Es poco probable. Su figura es única e irrepetible. Un hombre que se convirtió en mito. Un mito que se convirtió en historia. La historia de un emperador que cambió el mundo. ¡Qué historia tan apasionante! Digna de ser contada una y mil veces. Para que nunca olvidemos al gran Constantino. El emperador que nos legó un mundo nuevo. Un mundo cristiano. Un mundo constantiniano. Gracias, Constantino. Por tu visión. Por tu audacia. Por tu fe. Por todo. Amén. Constantino no solo fue un líder militar y político, sino también un visionario que comprendió el poder de la fe para unir a un imperio diverso y fragmentado. Su patrocinio del cristianismo no fue solo una cuestión de piedad personal, sino también una estrategia maestra para consolidar su poder y crear una nueva identidad romana. Al adoptar el cristianismo, Constantino se posicionó como el protector de una fe en auge, ganándose la lealtad de millones de personas en todo el imperio. La construcción de iglesias y la promoción de la doctrina cristiana no solo fortalecieron a la iglesia, sino que también reforzaron la autoridad del emperador como su máximo benefactor. La fundación de Constantinopla como una nueva Roma cristiana fue la culminación de su proyecto, un faro de la fe y el poder imperiales que brillaría durante siglos. Su legado es, por tanto, una compleja amalgama de fe, política y ambición, un testimonio de cómo un solo hombre puede cambiar el curso de la historia. La figura de Constantino sigue siendo objeto de debate y fascinación, un recordatorio de que las grandes transformaciones históricas, a menudo, nacen de la audaz visión de un individuo. Su decisión de abrazar el cristianismo no solo salvó a esta religión de la persecución, sino que también la catapultó al centro del poder mundial, forjando una alianza entre la Iglesia y el Estado que definiría la civilización occidental durante más de un milenio. Constantino el Grande, el emperador que vio la cruz en el cielo y la grabó en el corazón de su imperio. Un hombre cuya leyenda trasciende el tiempo, un faro de fe en un mundo en transformación. Su historia es un eco que resuena en la eternidad, un canto a la audacia y a la fe. Un emperador para la historia. Un santo para la eternidad. Un líder que forjó un nuevo destino para Roma. Su visión trascendió las fronteras de su tiempo. El cristianismo, antes perseguido, se convirtió en la piedra angular del imperio. Un cambio de paradigma que redefinió la identidad de Occidente. Las basílicas reemplazaron a los templos paganos, y la fe en Cristo, a los antiguos dioses, Pinchu. Constantino, el emperador bautizado en su lecho de muerte, selló su pacto con la eternidad. Su legado no está exento de sangre y controversia, pero su impacto es indiscutible. El Concilio de Nicea, un hito en la historia de la teología, fue su gran obra unificadora. Constantinopla, la ciudad soñada, se convirtió en el corazón de un imperio milenario. Un estratega implacable en el campo de batalla, un diplomático astuto en la corte. La historia lo juzgará, pero su nombre ya está escrito en las estrellas. El último gran emperador de una Roma unificada y el primero de una Roma cristiana.